María Corina, muchas gracias por esta conversación. Es un gusto verte y verte bien. Muchas gracias, Ilia, encantada. Quiero empezar hablando de el Manifiesto de Panamá. Cuéntame un poco más de esta idea. Yo creo que lo que vivimos en Panamá estos días, cuando se estudie el periodo que vivimos, se entenderá su significado histórico, que es muy grande. Pasaron muchas cosas en Panamá. En primer lugar, encontrarnos con miles y miles de venezolanos que han sido acogidos en este país, ver la emoción, el deseo urgente de regresar para construir un gran país unificando nuestras familias. Para mí eso es muy emocionante. Y desde luego el apoyo que hemos tenido del presidente Mulino y su equipo es espectacular. Tú sabes que allí en Panamá están nuestras actas que demuestran nuestra victoria el 28 de julio. Y adicionalmente hubo un encuentro entre personas que están en Venezuela y otras que están afuera, representantes de distintos partidos, movimientos políticos, de todo, además, todo el espectro ideológico, pero que estamos comprometidos con la democracia y la libertad de Venezuela. Y después de tanto tiempo sin vernos, imagínate lo que fueron esos meses de terror. Muchos de ellos estuvieron escondidos, 4 de ellos habían estado presos. Ahí estaban 4 personas que habían sido desaparecidos, secuestrados por la tiranía, otros exiliados, otros asilados. Volvernos a encontrar por primera vez ratificando una ruta, una estrategia, un liderazgo y un compromiso con Venezuela. Yo creo que esto es muy poderoso y así lo ha percibido el país. Esto es la oposición unida alrededor de María Corina, una oposición que por años no sabíamos si te apoyaba o no, o si estaba dividida o no. Yo les puedo decir que el nivel de unión que surgió a raíz de las primarias del 22 de octubre del 2023 es distinta a toda la que hubo antes. Porque hubo muchos momentos en la historia de nuestra lucha democrática en los últimos años donde hubo gran unión, digamos, de las fuerzas políticas. Pero alrededor de las primarias se dio un movimiento, Ilia, que es que yo trato de que el mundo entienda su magnitud. Fue un movimiento social, cultural, de abajo hacia arriba. Y es una unión del país que se expresa en una de sus facetas, obviamente en la dirección política, pero que es mucho más rico y amplio que eso. Y por eso el acuerdo fundamental es, nosotros salimos de Panamá con un compromiso de llevarle a Venezuela la propuesta de un gran acuerdo de reconstrucción de la República que queremos que lo abrace, lo enriquezca, lo debata todo el país. Y ese es uno de los motivos fundamentales del regreso, o sea, lograr que Venezuela entera se ponga de acuerdo y explícitamente abracemos unos consensos que tienen que ver sobre la república que viene. No es solamente cómo termina de salir este régimen, que va a salir, sino cómo se construyen las instituciones que tienen que durar siglos, generaciones Claro, por venir. Claro, y lo mencionas tú en tu libro, hay que recuperar las instituciones y este sería un primer paso, pero quería preguntarte, ¿cuentan con el apoyo de Estados Unidos? Yo estoy convencida, y así me lo ha hecho saber el secretario de Estado y los distintos miembros de la administración, que el plan de 3 fases incluye la reconstrucción institucional de Venezuela y pasa, por supuesto, como lo ha dicho Marco Rubio, por un proceso de elecciones limpias y libres donde todos los venezolanos puedan participar, los que estamos adentro y los que han tenido que irse. Es una elección con la que pueden soñar los venezolanos a corto plazo. La situación que está viviendo Venezuela en este momento es insostenible. A veces no se tiene la dimensión completa del sufrimiento que tienen los venezolanos hoy. No solamente porque la situación económica cada día es peor. Estamos hablando de que es la inflación más alta del mundo. Tú sabes lo que es 650%. O sea, en un país donde un maestro te gana $1 al día, donde los niños van 2 días a la semana a clase, pero agrégale ahora la crisis eléctrica que ha ido creciendo cada día que pasa,
Durante años los cortes eléctricos eran en el interior y Caracas se quedaba siempre sin tocar. Ya la situación en Caracas se está volviendo insoportable y en zonas del oriente y occidente, como Maracaibo, tú puedes pasar 8, 10, 12 horas sin luz. Esto es absolutamente desesperante y esto se está agravando en todos los planos. Entonces, la presión interna a favor de un cambio cada día es mayor y los venezolanos queremos que esto sea de manera cívica y ordenada, con un proceso electoral. Y la gente se siente y ha estado dispuesta a mantenerse contenida porque sabe que hay esa oportunidad de un cambio en el horizonte, pero la urgencia crece cada día. Maduro está preso en los Estados Unidos, ya han pasado casi 6 meses. Delcy está en el poder con la bendición de los Estados Unidos. La Associated Press, la prensa asociada, reportó hace unos días que Estados Unidos había ordenado que se levantaran todas las investigaciones contra Delcy Rodríguez. ¿Qué lectura le das a esto, María Corina? Están pasando muchas cosas en Venezuela simultáneamente. Por una parte, empezamos a ver cómo, tú bien dices, la gente sale, la gente habla. Lo que está ocurriendo con los medios de comunicación. Nombrarme, solo decir mi nombre en un medio de comunicación implicaba el cierre absoluto de ese medio, el despido o la prisión de los periodistas. Y ahora tú empiezas a ver cómo la gente está, incluso los periodistas, reportando nuestras actividades, donde se empieza a decir la fuerza que adquiere el movimiento. Esto era inconcebible. Eso está ocurriendo por una parte. Han liberado recientemente incluso algunos presos militares. Es decir, estamos dando pasos en el desmontaje del sistema represivo y también del sistema de corrupción. Empezamos a ver cómo se empiezan a poner mecanismos de auditoría que exige que los recursos que iban directamente al régimen pasen ahora a cuentas en el exterior que están supervisadas. Esto obviamente ha puesto al régimen en una situación de tensión enorme. La entrega de Alex Saab ha generado a lo interno del chavismo un enfrentamiento entre facciones, porque es que tienen muy claro hacia dónde va esto. La impunidad se acabó. Que no va a la velocidad que los venezolanos están demandando, es cierto. Es cierto que hay hambre, hay preocupación, hay ansias de libertad. Las madres quieren que sus hijos vuelvan y saben muy bien que no van a regresar mientras Delcy Rodríguez y el régimen está en el poder. Entonces, claro que hay esa urgencia, pero también hemos entendido que esto es un proceso muy complejo, la estructura criminal, y que esto comienza a perder partes. Ahora, la verdad se va a saber, Ilia. Ten la seguridad, y yo le digo a los venezolanos, que los crímenes son tan horrendos y actuaron sintiéndose absolutamente intocables, que la información va a salir. Mira lo que está ocurriendo en España. Al final, todo se va a saber. Hay un poquito de desesperanza entre los venezolanos que están en el exilio y, por supuesto, entre los venezolanos que viven ahí. Tú has sido siempre como la voz de los venezolanos y no es desde ahora, desde cuando Hugo Chávez dijo esa frase de águilas no matan moscas para referirse a ti cuando le protestaste enfrente de toda la asamblea. Los venezolanos confían en ti. Va a pasar, hay la sensación, María Corina, entre los venezolanos de que hay algo que tú sabes, que nadie sabe, porque no, de otra manera no estarías haciendo lo que estás haciendo. ¿Qué va a pasar y cuándo va a pasar? Tú sabes lo que yo sé, tú sabes lo que yo conozco. Yo conozco mi gente, yo conozco los venezolanos. Y cuando a mí en el 2023 me dijeron que era imposible que el país se uniera y se levantara, yo les dije, ya van a ver, confíen. Cuando un pueblo decide ser libre, cuando una madre dice, yo hago lo que sea, pero yo quiero mis muchachos de vuelta. Cuando un padre dice, yo quiero volver a tener a mis hijos en casa. O un abuelo decir,
quiero reunir a mi familia, dime lo que tengo que hacer. O yo imagino o planifico y actúo asumiendo mi responsabilidad. Cuando un país dice, voy a volver a mi tierra, que es lo que está pasando ahorita, esto es indetenible, Ilia. Y yo eso es lo que quiero transmitirle, sobre todo a los latinoamericanos, porque para mí el desmontaje y la caída final de este régimen va a traer una ola expansiva de democracia, de seguridad, de transparencia para toda la región. Venezuela se convirtió en el tumor de un cáncer que se fue expandiendo por toda la región, incluyendo Estados Unidos, buscando desestabilizar, buscando socavar los pilares de las democracias de Occidente, separando, generando presión. Imagínate lo que es que Venezuela se vuelva a convertir en ese foco donde regresen millones, y serán millones que están en Colombia que volverán a Venezuela, cientos de miles de Estados Unidos a su país. Esto va a crear una dinámica de generación de riqueza, de estabilidad, de institucionalidad. Y yo les digo, y se lo he dicho a los cubanos y a los nicaragüenses, es la misma causa, para mí es una causa de vida. Y nosotros vamos a ver, y lo estamos construyendo juntos, las Américas libres de comunismo y dictadura por primera vez en su historia. Y por eso es tan emocionante. Ahorita en Panamá se me acercaba gente de Colombia, de Argentina, de Perú, de Centroamérica, y me decían, ¿sabe?, con emoción, o sea, estamos con ustedes, acompañamos a Venezuela. Entonces, esto es indetenible. Que hay algunas personas que quisieran verlo más lento y otros más rápido. Bueno, ese es nuestro trabajo, alinear y acompasar y coordinar las distintas planes y agendas para que esto salga bien. Pero mientras eso pasa, María Corina, hay un régimen que todavía se está beneficiando económicamente también, que ha abierto las riquezas naturales y el petróleo a la explotación internacional. ¿Cómo garantizar que los venezolanos también puedan tener parte de ese progreso, de ese dinero, y que no se vaya solamente a las multinacionales a las que el régimen les ha abierto las puertas? Bueno, aquí hay varias cosas. Si hay alguien que cree en la inversión extranjera y en la privatización de estos sectores, soy yo. Lo he planteado toda la vida. Ahora, tiene que hacerse de una manera impecablemente transparente en beneficio de todos. No solamente porque el país tiene derecho, sino porque también a las empresas transnacionales serias les conviene que exista Estado de Derecho. Hoy, óyeme esto, es insólito. De 143 países que mide el World Justice Project en el mundo todos los años y hace un ranking, de esos 143, Venezuela está en la posición 143. De último, en Venezuela no se respeta un contrato, no existe arbitraje internacional, hay discrecionalidad absoluta. Los contratos son todos turbios. No hay un solo juez que vaya a defender a un particular frente al Estado. Entonces, obviamente, las grandes inversiones te dicen, no, así no, necesito Estado de Derecho. Y por eso es tan importante que exista la legitimidad para que haya estabilidad. Estabilidad no es imponer a la fuerza el silencio. Estabilidad no es la paz criminal de Maduro. Estabilidad proviene de la legitimidad de las instituciones y de los acuerdos democráticos de convivencia entre todos los ciudadanos. Y para eso necesitamos instituciones sólidas, y eso es lo que vamos a construir. Ahora, en este momento empiezan a llegar inversiones a Venezuela. Muy bien, nosotros hemos ido promoviendo, yo he estado en todos los foros de energía, de tecnología, de finanzas, mostrando el potencial único que tiene el país. Y a quienes están invirtiendo en Venezuela les hemos dicho, les damos garantías de que esos contratos se van a respetar. Es más, en el futuro, cuando estemos en el poder, serán esas empresas, las que han firmado ahora, que nos van a pedir que quieren adaptarse a los que serán mejores condiciones que nosotros vamos a ofrecer. Pero eso sí, con absoluta transparencia, porque si algo ha hundido a Venezuela ha sido la corrupción y el crimen obsceno que significa Delcy Rodríguez, Maduro y compañía. Este es el saqueo más grande en la historia de la humanidad, lo que nos han hecho los venezolanos. María Corina, tú tienes muy claro para dónde quieres que vaya tu país, y creo que llevas el mensaje de muchos venezolanos. Muchos esperaban verte en el poder una vez saliera Nicolás Maduro. Las cosas no se han dado de esa manera. Hace poco CNN reportó que en las conversaciones de Qatar no había aparecido tu nombre. El presidente Trump en algún momento dijo que no tenías el respeto de las instituciones.
¿Cómo vas a hacer para llegar ahí? Te repito lo que te decía antes, ¿no? Y en primer lugar, nosotros estamos muy agradecidos con el presidente Trump y la administración, y su administración. Es decir, el 3 de enero abrió el camino a la transición y a la democracia de regreso en nuestro país. Y es algo que reconoceremos siempre. Ahora, se habló claramente, han hablado claramente, incluso el secretario de Estado ha dicho que del plan de 3 fases, la primera ya se cumplió y que las segundas y las terceras se solapan, es decir, la recuperación económica con la transición democrática. En esta fase es en la que nosotros creemos y estamos aportando cómo podemos dar pasos para que en un plazo razonable que la gente sienta que tiene la seguridad y pueda asumir el costo de una situación tan dura, pero concentrando la energía en que este proceso avance. Y ese es el motivo para el cual yo voy a regresar a Venezuela. Yo regreso para eso, para acompañar de forma cívica todas estas fuerzas alrededor de un proceso de transición ordenado y obviamente concentrándonos en lo que nos apasiona, que es la cuarta fase, que es la construcción de esa nueva Venezuela que ya emerge. Y ahí es donde está mi fuerza, y ahí es donde está mi confianza, en la gente, Ilia. Al final, todo lo que hemos logrado es para, con la gente. Claro. Permíteme preguntarte esto para aclarar. ¿Estás en los planes de Estados Unidos en Venezuela o esta coalición que acabas de hacer o de firmar en Panamá con la oposición venezolana es una alternativa porque no estás en los planes de Estados Unidos? Absolutamente integrado, pero es que aquí hay un solo plan y lo hemos repetido insistentemente. El plan de 3 fases que ha planteado el secretario Rubio, con quien me he reunido y con quien tengo además un enorme respeto y agradecimiento. Y desde luego que al hablar de un proceso electoral que han insistentemente establecido el presidente, el secretario Rubio y su equipo, incluye unas elecciones limpias donde todos vamos a participar. Y yo creo que la imagen de este fin de semana en Panamá es muy poderosa hacia los venezolanos, porque les dijimos claramente aquí estamos todos, con nuestras diferencias, que son en algunos casos muy grandes en términos de cómo concebimos la sociedad, el rol del Estado, pero que entendemos que primero es lo primero y que lo primero es lograr la salida final del sistema criminal e iniciar un proceso de reconstrucción democrática donde la gente va a elegir. Y por eso yo insisto, cuando me dicen es que tienes que ser una sola candidatura presidencial, digo no, yo quiero que haya múltiples candidaturas para que la gente pueda escoger y ratificar realmente cuál es el liderazgo, los valores, las ideas, la visión que quiere para la nueva Venezuela. Tú decías que estás agradecida con Estados Unidos y que los venezolanos están agradecidos con Estados Unidos. ¿Te sientes comprometida? Y te lo pregunto por la entrega del Premio Nobel de Paz al presidente Trump. ¿Se lo volverías a entregar en este momento? Absolutamente, no. Es que yo creo que lo que ocurrió el 3 de enero... Aunque sea un presidente que está en guerra en este momento, ¿le entregarías el Nobel de Paz? El 3 de enero fue para Venezuela un hito que cambió la historia. Y yo estoy actuando en consecuencia a un mandato que me dieron los venezolanos. Y es pensando en Venezuela y lo que viene por delante, que hice lo que hice. Ahora, mirando hacia adelante, viene obviamente un proceso complejo, Ilia, porque ha empezado a aflorar toda la información que algunas intuía, otras habían, tú sabes, algunas filtraciones. Y cuando se empieza a dimensionar la magnitud de lo que hicieron, del crimen que cometieron. Y te repito, lo que está ocurriendo ahorita en España, con toda la información del señor Rodríguez Zapatero vinculada a la estafa en Venezuela, oro, petróleo, los recursos de los venezolanos. Esto, imagínate el efecto que tiene en un ama de casa que ve toda esta información y se voltea y abre una nevera vacía. O ve los anaqueles llenos y su hijo está llorando y no le puede comprar leche. Esa es la Venezuela de hoy. Entonces, frente a todo este entramado de corrupción, del cual obviamente Delcy Rodríguez fue una figura principalísima,
además como la coordinadora y responsable de la estructura de tortura y represión. Eso era directamente la dirigía ella. Obviamente esto en el país está generando una enorme reacción de mucho dolor y mucha rabia. Y eso es peligroso y por eso hay que canalizarlo pacíficamente, cívicamente, hacia un proceso electoral. Otro punto que toca la fibra muy interna de los venezolanos son los presos políticos. Hay muchos jóvenes, muchos padres y madres que fueron apresados y la historia de la señora Carmen Navia nos conmovió a todos. Buscó a su hijo durante 16 meses y se dio cuenta que hacía un año había muerto mientras estaba preso por el régimen. ¿Qué va a pasar con los presos políticos? Creo que es una urgencia para los venezolanos. El caso de Víctor Hugo Quero, que tú recién mencionas, y Carmen Nava, su mamá, se convirtió en, ¿sabes?, como un shock eléctrico que nos llegó al corazón, obviamente a todas las madres venezolanas, pero al mundo entero. O sea, tú sabes lo que es una mujer que dejó su vida, literalmente dejó su vida, porque apenas el régimen reconoció que su hijo estaba enterrado con un papel encima, tenía 9 meses muerto, mientras ella lo buscaba y se lo negaban en todas partes, muerto en una cárcel. Le negaron la amnistía, estando ya muerto. Y a los pocos días ella se muere de dolor, pero encontró a su hijo. ¿Cuántas madres más están en una situación similar ahorita? No saben dónde están sus hijos. Son 409 presos políticos que todavía hay en el país. Y personas que supuestamente han liberado, como Perkin Rocha, mi amigo, mi compañero, mi abogado, y que está en su casa con un grillete. Un hombre que fue magistrado de la Corte Primera. Un hombre que es intachable, que ha dado su vida sirviendo al país, con un grillete en su casa, mientras estamos hablando tú y yo. Entonces, obviamente es una situación que ha avanzado mucho, pero que falta. Y falta terminar de desmontar una estructura, cerrar los centros de tortura y permitir que todos los venezolanos que están afuera puedan regresar con garantías de que pueden hacer su trabajo, de que pueden hablar, moverse libremente. Hacia eso vamos. Y créeme, lo que hemos vivido de represión estos años es algo que los venezolanos nos queda en el corazón y en la conciencia para siempre, para siempre. Y la mejor forma de asegurarnos que el país pueda curar sus heridas es conocer toda la verdad y avanzar en justicia para que pueda haber ese proceso de reencuentro y de perdón. Tú acabas de lanzar un libro, The Freedom Manifesto, el manifiesto de la libertad, y planteas la necesidad de reconstruir las instituciones venezolanas. Yo quiero que me digas cuál sería la reforma más urgente y cuál crees en este momento que es el obstáculo principal que podrían encontrar. Obviamente que la clave de todo esto es la confianza. La Venezuela que emerge tiene, como te decía yo, el enorme desafío de construir desde cero. O sea, todas las instituciones derruidas, pero eso es una gran oportunidad también. Y yo que he estado en contacto con todo lo que son las últimas tendencias, los avances tecnológicos, imagínate, es la primera nación que se va a construir en la era de inteligencia artificial. Acabamos de estar en la Universidad de Harvard hace 2 semanas con todo lo que es nuestro equipo en materia de educación y de cómo nosotros vamos a llevar a esos niños que hoy están en la calle. Hay más de 1 millón de niños venezolanos en la calle, fuera del sistema escolar. Y no solamente cómo regresarlo a las aulas, cómo hacer que se recupere eso este tiempo, repensar completamente lo que van a estudiar, lo que van a aprender, cómo vamos a formar a los maestros. Ya estamos trabajando todo esto para tenerlo listo para el día 1. Y esto lo estamos haciendo también en materia de educación, de salud, perdón, de seguridad social, de justicia. Entonces, esto es apasionante y en el libro lo que está es el encuentro de los testimonios de venezolanos que, habiendo vivido el horror, hijos que perdieron a sus padres, padres que perdieron a sus hijos, hermanos separados, líderes perseguidos, al final como todos convergemos en valores, la dignidad humana que es sagrada, la responsabilidad individual intrínseca a la libertad,
la justicia como espacio en el cual todos nos encontramos. Entonces, nosotros no vamos a permitir que este sueño que tanto nos ha costado sufra. Tenemos que cuidarlo y hacer que efectivamente se concrete en una Venezuela que será luminosa y que será fuente de atracción, no solamente de capitales, teniendo seguridad y estabilidad, pero sobre todo de ciudadanos, de hombres y mujeres de bien que habemos aprendido el costo de perder la libertad y por lo tanto hay que cuidarla todos los días para siempre. Quiero hablarte de los venezolanos que viven en Estados Unidos, que nos ven todos los días, sobre su situación migratoria, y no sé si has tenido oportunidad de hablar con el gobierno de los Estados Unidos, pero es muy difícil para ellos entender cómo un gobierno que dice que los está ayudando a recuperar su libertad, a la misma vez los ha estigmatizado aquí en Estados Unidos. Les ha complicado su situación migratoria, muchos de ellos con asilo político porque llegaron a Estados Unidos escapando de la represión, escapando de la pobreza y de la miseria también, muchos. Pero es difícil para ellos entender cómo un gobierno que dice que está ayudando al país los está perjudicando y hasta los está deportando, regresándolos al peligro que corren en Venezuela. Evidentemente que la situación de los venezolanos en los Estados Unidos es algo que nos preocupa y nos ocupa. Y como tú dices, el dolor es muy grande. Vengo de Panamá y haber estado allí y compartir con las autoridades que estuvieron a cargo y presentes durante la atención de los venezolanos que cruzaron el Darién es algo desgarrador. Conocí una niña que perdió a su mamá, que murió la mamá en el Darién, y ella se salvó, Marí. Y el relato de esta niña es algo que me acompañará toda mi vida. Entonces, Ilia, esto es algo que yo llevo en el alma. Y lo que yo les he ofrecido a los venezolanos es hacer todo lo que podamos para que su situación, mientras regresen al país, sea lo más segura posible, pero garantizarles que van a tener una Venezuela donde van a ser recibidos con los brazos abiertos de vuelta, a donde van a traer conocimientos, experiencia, energía, ahorros y sobre todo amor. Y ese es mi mandato y ese es mi compromiso de vida. Y siento que si bien, como tú decías, alguna gente se puede sentir un poco desilusionada o decepcionada, es verdad, es verdad. Estos procesos son complejos y todos quisiéramos que fuera mucho más rápido. Todos quisiéramos que el chavismo no hubiera llegado nunca al poder. Ahora, es lo que es. Y frente a este momento tenemos que concentrarnos con foco cómo hacer que este plan avance bien, de manera ordenada, hacer todo lo que podamos cada uno y vamos a llegar a un proceso electoral impecable, en el cual los venezolanos vamos a decidir nuestro destino. Y ese es un compromiso asumido por todos y para ello también regreso a Venezuela pronto. ¿Cuándo? Pronto. Obviamente, el día que anuncie la fecha tendrá consecuencias y por supuesto está siendo acordado con personas dentro y fuera del país. ¿Te van a ayudar las mismas personas que te ayudaron a salir? Ay, yo me muero por abrazarlos, pero te aseguro que no va a ser el mismo mecanismo de transporte. Pronto. Y voy a abrazar a un país, a continuar y culminar una causa. Salir era muy importante, tengo una cantidad de cosas que he estado realizando y que tengo que terminar para poder llegar a Venezuela a avanzar en la fase final. ¿Cuándo vas a escribir el libro en el que cuentes lo que sabes hoy, que no podemos saber todo? Y a ver, si eso es lo que yo digo, mi hija siempre me dice, mamá, estás escribiendo. Yo le digo, bueno, yo tengo mis notas, yo te decía, mis libretas, donde yo tengo absolutamente anotado todo lo que he hecho los últimos 20 años, ¿no? O sea, que ahí tengo mucho material para revisar. El tema es que no tengo tiempo. Llegará ese día, sí, hay tanto que quiero contar. Hay tanto que quiero agradecer a la vida, a Dios, a los venezolanos, a ciudadanos de todas partes del mundo. Tanto que tengo que agradecer. Pero ese día llegará. Espero que sea pronto. María Corina, muchísimas gracias por tu tiempo. Te deseo toda la suerte del mundo y espero que los sueños que tú y que todos los venezolanos tienen para su país se puedan concretar muy pronto. Así va a ser. Venezuela va a ser libre,
Cuba va a ser libre, Nicaragua va a ser libre. Y nos tocará construir esas instituciones en nuestros países para que nunca, jamás volvamos a perder la libertad. Gracias.